Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. En muchas ocasiones hablamos de que nos encanta que los oyentes del podcast nos manden peticiones, que nos escriban con dudas, bueno, que nos cuenten lo que ellos quieran, que siempre es un placer. Y hoy lo que vamos a hacer precisamente es responder a una de esas peticiones que nos hizo, tengo por aquí el nombre, que nos hizo Antonio. Yo creo que es Antonio Vivas, porque su nombre de perfil de Twitter, que por donde escribió, es @vivasr10. Así que supongo que Vivas era apellido, o si no, yo lo voy a bautizar como Antonio Vivas. Y nos hablaba precisamente que quería que contásemos la historia del que creemos que es el único alcalde asesinado, en el cargo por supuesto, en la historia de la ciudad. Efectivamente. Nosotros, como somos muy obedientes, buenos días Curro, nosotros como somos muy obedientes, hemos tomado nota y precisamente teníamos esa historia de manos de, bueno, pues ya de uno de los coautores de este podcast. Exacto. Hoy recibimos de nuevo aquí en el estudio a Fernando Alonso. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y muchísimas gracias, como siempre decimos, por dejarte secuestrar. Así que rápidamente nos pusimos en marcha, le dijimos a Fernando si tenía esa historia, efectivamente la tenía, y hoy vamos a atender la petición de Antonio. Pero a mí no me gustaría empezar el podcast sin saludar, que sabes que también que siempre nos encanta que la gente nos diga que nos escucha, que espera los sábados para tomarse un café, cómo lo hace, si dando un paseo. Pues tenemos un seguidor, un fiel seguidor que se llama Cristóbal Barrabino, a quien desde aquí saludamos y mandamos un abrazo enorme, que además es vecino de una compañera mía del periódico, una compañera nuestra, Irene Quirante, y que bueno, que todos los sábados espera pacientemente a que se suba el podcast de Memoria Sur y nos escucha con muchísima atención. Le encanta y bueno, que menos que saludarlo y que hacerlo también sentir un poco parte de esto, ¿no? Muy agradecido, igual que a Cristóbal, a Antonio, que quien nos preguntaba, y a todos los que al fin y al cabo comparten contenido, nos preguntan por redes, que mil gracias, que es que de verdad que... Sí, al final esto lo hacemos un poco entre todos. Exactamente, que da mucho sentido. Así que nos vamos a meter ya en materia, eso sí, ya con Fernando, para contar la historia del alcalde José Moreno Micó. Que es el único caso que tenemos documentado de un alcalde que fue asesinado en el ejercicio de su función. Hay que decir que fue en los años turbulentos de la Primera República, en 1873. Esto tenemos que situarnos en el sexenio democrático de 1868 a 1874, cuando hubo... Después de la gloriosa, la revolución, el levantamiento obrero, efectivamente. De la gloriosa, estuvo también la República con 4 presidentes, en Málaga también estuvo el tema del cantonalismo, varios pronunciamientos militares, hasta que finalmente volvió al trono, recuperó el trono pues Alfonso XII, gracias a las gestiones del malagueño Cánovas del Castillo. Entonces esto hay que situarlo en los convulsos y efervescentes tiempos de la Primera República. Uh-huh. ¿No? Y además es que tú bien lo decías, convulsos hasta tal punto de que los alcaldes, es que muchos de ellos duraban un suspiro, como se dice literalmente. De hecho, el alcalde del que vamos a hablar hoy, José Moreno Micó, llevaba en el cargo ¿cuántos días? 35 días. Y el anterior, Joaquín Quirén, estuvo 2 meses. Efectivamente. Y el que le sucedió estuvo 5 días. Sí, Nicolás Maroto se llamaba. O sea, 5 días. Que puede que a nosotros siempre nos gusta contar este tipo de cosas con la óptica de aquellos tiempos. O sea, hoy sería una cosa, bueno, impensable que un alcalde, bueno, que normalmente tenemos legislaturas de 4 años y luego votamos si sigue o no. Pero es que en aquella época iba uno, venía otro, y entonces, bueno, pues esta historia se entiende mejor en esos tiempos convulsos. Y además tú decías muy bien antes también en ese paréntesis antes de que volviera por gestiones de Cánovas del Castillo la monarquía, por ejemplo, es que la Revolución de la Gloriosa, que aquí en Málaga fue una auténtica convulsión, supuso entre otras muchísimas cosas la expulsión de la familia Larios de la ciudad. La familia Larios. O sea, el ataque a su palacio, la expulsión de los Larios, que tuvieron que huir por los tejados, primero se refugiaron en la aduana y luego ya se exiliaron a Gibraltar y posteriormente a Londres y a París, donde murieron y donde no quisieron volver a saber nunca nada más de Málaga. O sea, que eso da la imagen. Y sus descendientes. Efectivamente. Cuando se inauguró la calle Larios, no hubo ningún... Estuvo un apoderado. Estaba nada más... El apoderado Astorga de la familia. Antonio Jiménez Astorga, y estuvo Carlos Larios, que viene en la prensa de la época, pero Carlos Larios, que era efectivamente cuñado y sobrino de Martín, él no participó en nada en las obras de Calle Larios, es decir, no formaba parte de ese núcleo duro
familiar de Sí, los de los marqueses Larios, que digamos, se que habían dejaron apostado. el patrimonio y todos los intereses en la construcción de la Gran Calle de Málaga, ¿no? Y luego el sexenio revolucionario o democrático también fue el que condicionó todo el urbanismo del centro de Málaga, porque de los 10 conventos femeninos que había en Málaga demolieron prácticamente casi todos menos uno o dos, y todo el centro de Málaga actual debe su urbanismo, su sentido, de su algún sentido modo, callejero sí. a ese sexenio, ¿no? Exactamente. O sea que Málaga dejó una huella muy importante. Sí, muy importante. Y luego también que hubo en la época de la Primera República, cuando luego se convirtió en federal, se crearon varios cantones en España que eran como una especie de repúblicas independientes, y el segundo que más duró fue el de Málaga después de Cartagena. O sea, Málaga fue una ciudad que estuvo completamente independiente durante unos meses, irreductible a las órdenes del gobierno central, hasta que llegó el general Pavía desde Córdoba y normalizó la situación. O sea que en Málaga este periodo fue un periodo muy convulso y que dejó mucha huella. Bueno, pues yo creo que he puesto ya ese escenario para que la gente se haga la idea de que no Exactamente, estamos que tenga ese hablando, contexto. bueno, de un tiempo normal, convencional. Pues yo creo que nos podemos meter ya a fondo en la historia porque arranca en el Ayuntamiento de Málaga, que en aquella época estaba en calle San Agustín, lo hemos contado algunas veces. Eso es. Tendemos a pensar que bueno, que el Ayuntamiento de Málaga siempre ha estado ahí. Ni pero mucho el menos, Ayuntamiento de Málaga tiene poco menos que estuvo 100 años. Hasta mediados del 19 estuvo en la Plaza de la Constitución, en el famoso edificio donde estaba la maniquería Páez y la Costa Azul, y aquello el edificio estaba ya bastante ruinoso, y pasó por varios lugares, estuvo en la Sociedad Económica Amigos del País, y hasta que acabó en el convento en el convento de San Agustín, que estaba desamortizado, y por eso estuvo allí el ayuntamiento muchísimo tiempo, estuvo casi 50 años, hasta 1918, más de 50 años, hasta que ya en el 18 o 19, al principio del 19 se inauguró el edificio del Paseo del Parque. O sea que estaba en el convento de San Agustín. Bien asentado, exactamente, era el convento de San Agustín. Y como decía Ana, ya tenemos el contexto de la historia, pero a mí me gusta mucho el arranque del artículo porque es prácticamente el inicio de una novela negra. O sea que si quieres contarlo tú, si quieres leerlo, como quieras, Fernando, pero que... Bueno, contamos ya directamente. Sí. José Meronómico salió del ayuntamiento en la calle San Agustín porque había tenido un altercado con un grupo de jóvenes sobre el tema de las quintas. Ahora si queréis explicamos todo esto. Bueno, el caso es que él salió de calle San Agustín, y la calle Echegaray, yo creo que todavía no estaba, o estaba construyéndose, yo creo que todavía no estaba. Entonces él vivía en la zona él vivía en el Cañuelo de San Bernardo, que es un callejón, una calle lateral de calle Granada. Entonces él tuvo que salir para calle San Agustín, se metió por la calle San José para ir a calle Granada y meterse al Cañuelo de San Bernardo, que estaba justo detrás del convento de San Bernardo. Pero no llegó a su casa porque al salir de la calle de San José, que era muy estrecha, porque había al fondo una iglesia, la iglesia de San José, pues varios jóvenes le atacaron por la espalda y recibió varios tiros, y se metió en el taller de un marmolista que había enfrente. Actualmente creo que está Casalola. Casalola está haciendo esquina con San José y calle Granada. Pues enfrente, donde estuvo mucho tiempo la librería Renacer, esta librería religiosa, debía haber un taller de marmolista. Se metió allí, pero se refugió allí para que no lo remataran. Pero el caso es que se murió allí y se quedó a 30-40 metros de su casa. Efectivamente, detrás del mostrador, tú lo cuentas muy... es una curiosidad increíble el artículo, que el marmolista era un señor que hacía lápidas. Claro, lápidas. Y fue a morir justo en ese lugar, ¿no? En ese lugar, claro. Se metió para refugiarse. Eso lo cuentan los periódicos de la época. Él iba acompañado de otro amigo, que creo que era concejal, y no llegó a su casa, se quedó a 30 metros de la casa. A los que le mataron, pues sabemos que estuvieron en la cárcel un buen tiempo, porque Díaz de Escobar, que lo guardaba todo, tenía en su archivo una carta que escribieron los 8 que lo mataron al periódico El Correo de Andalucía en 1881. O sea, fue asesinado el 25 de junio de 1873 a las 3:30 de la tarde. Sí, además tú cuentas que había mucho bullicio en la calle, que había muchísimo en la calle, movimiento. mucha convulsión, después de estos dos periodos. Bueno, y para terminar con esto, eso, que los 8 seguían en la cárcel 8 años después. Vienen recogidos los nombres en la carta, los 8 asesinos que estuvieron allí un tiempo, y escribieron en la carta al Correo de Andalucía, pues un poquito para
para intentar a ver si conseguían una reducción de la pena o de alguna forma. Pues sí, y eran años, vamos, ya te digo que tremendamente Eso es, sí, porque como decimos, esa es la historia, eso es lo que queremos contar, el poner el nombre a ese único alcalde asesinado de la historia, o que al menos creemos que ha sido el único asesinado de la historia. Pero yo creo que para entenderlo, como tú dices, tenemos que comprender el contexto y tenemos que comprender también quién fue José Moreno Micó, cómo se llegó hasta ese punto. O sea que si quieres, cuéntanos un poco antes de su historia. Venía de una familia medianamente acomodada, ¿no? Sí, acomodada. Su padre era de Álora y la madre era de Cádiz. Y era de una familia acomodada porque su hermano fue notario. Y en aquella época poca gente tenía la opción de estudiar una carrera y menos hacer una posición a notaría. O sea, el hermano era notario. O sea, lo suponemos de una familia muy acomodada, pero él era de ideas muy avanzadas, muy liberales. Hasta el punto de que era comandante de la Milicia Nacional, de que él defendía pues la reunión, ¿cómo se llama? La libertad de reunión, la libertad de imprenta, un sufragio universal, la supresión de los quintos, que fue el motivo, o sea, que entonces eran temas que estaban muy de actualidad. Hoy no están estos temas en el candelero político, pero eran temas muy de actualidad que él los defendía y los llevaba en su bueno, afortunadamente ya los tenemos por el momento. Por el momento muchos superados. De ellos por el momento ya los tenemos superados. Y entonces él formaba parte de la Milicia Nacional, que era una asociación de ciudadanos. Esta Milicia Nacional surgió en 1812 con motivo de la revolución, bueno, de las Cortes de Cádiz, en 1812, y era un grupo de ciudadanos que se armaban y se dedicaban a defender el orden constitucional. Y también a veces aprovechaban para defender el orden callejero a su manera. Y entonces ellos defendían pues la Constitución, sus libertades. Fue suspendida, la Milicia Nacional estuvo existiendo hasta la Restauración. Y entonces él era comandante de la Milicia Nacional. Y entonces, claro, la Milicia Nacional lo que tenía es que armaba a muchos ciudadanos, ¿no? Y claro, dar un arma a los ciudadanos, pues tiene todo esto. Claro, lo que te protege por una parte te desprotege por otra, porque los ciudadanos, un ciudadano con un arma siempre tiende a tomarse la ley por su mano. Hablamos de 1868, que llega la gloriosa. Esto obviamente es antes del asesinato a Moreno Micó, y precisamente tú cuentas que fue uno de los firmantes del bando de la Junta Popular Revolucionaria, que lo que pedía o exigía era esa serie de derechos y también la eliminación de otros tantos, ¿verdad? Claro, efectivamente. Entonces, con todo ese programa político, él llegó él llegó al ayuntamiento y se encontró con el problema de que una de las promesas que había cumplido, que había propuesto, que era la supresión de las quintas, pues no se podía hacer. Claro, entonces los ciudadanos pues se alistaban cuando tenían una determinada edad, lo que hemos conocido como la mili, y iban a luchar. Vamos a contar que eran las quintas. Sí, recordemos que son las quintas, sí. Efectivamente, cuando llegaban a una determinada edad, pues los ciudadanos tenían que alistarse obligatoriamente en el ejército a hacer lo que se llamaba la mili, que nosotros la hemos conocido en los últimos años. La mili es que duraba 9 meses, pero antes duraba años. De la mili o las quintas se libraban aquellos que pagaban una cantidad de dinero al gobierno. Ellos se libraban. Pero la mayoría de la población, que no era rica, pues tenían que cumplir. La Semana Trágica de Barcelona, pues precisamente fue una revolución ciudadana con motivo de que muchos iban a la guerra de África en contra de su voluntad. Entonces muchos soldados muchos no querían ir a las quintas. Él lo propuso José Moreno Micó en su programa electoral, pero resulta que era imposible cumplirlo porque en aquella época teníamos 2 guerras en España. Teníamos por un lado la guerra de Cuba, había un gran conflicto político en Cuba y había que enviar muchos soldados, y luego también teníamos la guerra carlista en el norte de España. Entonces era inviable suprimir las quintas. Era algo que era inviable. Entonces él tuvo una discusión en el ayuntamiento con un grupo de jóvenes que se negaban a alistarse. Y entonces estos fueron los que en el calentón de la discusión, en el calor de la discusión, pues entonces, lo esperaron en la calle, ¿no? Eso, te espero en la calle. Y le pegaron los 3 tiros, claro. Dice que en el ayuntamiento, ya que no sé, esta discusión no fue en el salón de pleno, porque si no hubiera estado recogido en las actas municipales, pero sí que se dijeron palabras muy gruesas y que para acabar como acabaron, claro. Y que llegaron a un nivel de confrontación bastante importante, ¿no? Para acabar como acabó, pues imagínate. Entonces, pues José Moreno Micó pues tenía 48 años, era relativamente, bueno, hoy sería bastante joven, en aquella época era todavía relativamente joven, y dejó una viuda con 3 niños. Los sucesivos ayuntamientos le pasaron a la mujer una pensión
vitalicia, que no sabemos hasta cuánto estuvo pagando. De 1.500 pesetas. De 1.500 pesetas. Que sería una cantidad. Yo creo que sería anual. Muy respetable para la época. O sea, que no se intentó dejar protegida a la familia. Pero son alcaldes que luego, claro, esto hay que entender que la Primera República empezó el 11 de febrero y él fue alcalde el 22 de mayo. O sea, que estamos metidos precisamente en la Primera República. Que si hubo 4 presidentes de gobierno en menos de un año, pues alcaldes de Málaga, pues lo claro. mismo. Pues exactamente lo mismo. Estamos hablando durante todo el podcast que era una época muy convulsa, con muchos cambios políticos, con mucha inestabilidad, pero yo creo que un buen ejemplo de eso, más allá del tiempo que decimos que los sucesivos alcaldes tuvieron en el cargo durante esos años, es que el Avisador malagueño, que por si alguien no lo sabe era un periódico de los más importantes o el más importante de la época, no informa de la noticia en portada. O sea, repito, no informa, lo hace en el interior, creo que era en la 3ª página. En una columna. Eso de una forma muy escueta. O sea, eso te habla de un poco de la costumbre por esa inestabilidad que existía en aquella época, claro. Y porque el Avisador malagueño era un periódico bastante conservador y, claro, estamos hablando de que estos alcaldes eran de los más revolucionarios que había en aquella época. Hay que pensar que ese año muchos malagueños huyeron. Muchos malagueños adinerados, que tenían un desahogo económico importante, huyeron por la inestabilidad que había en Málaga. Cuenta como Narciso de Escobar, que se cambiaba de alcalde como de camisa. O sea, que era un periodo tremendamente convulso. Y claro, tantos alcaldes hubo que muchos de estos alcaldes que tuvieron tan poco tiempo han estado olvidados. Entonces, a José Moreno Vicó, se le dedicó una calle en 1972, o sea que estamos hablando de 100 años después, claro. De 100 años después, al lado del cementerio de San Rafael, en un polígono industrial, una calle muy, muy humilde. Al lado del cementerio de San Rafael, que es como también justicia poética, ¿no? O sea, el pobre muere en un taller de lápida y al final, como pasa la posteridad en la historia de la ciudad desde el punto de vista del callejero, al lado de al lado de una calle de un cementerio. Sí, parece que la muerte marcaba su destino. Sí. Efectivamente. Y es curioso, pero yo creo que actualmente todos los alcaldes de Málaga tienen su calle, porque en la época de Pedro Aparicio pidió al archivo municipal que elaborara una lista de aquellos alcaldes de Málaga que todavía no tenían una calle, porque es verdad que la mayoría tienen una calle, pero habría alcaldes que a lo mejor no tenían una calle, y entonces faltaban todavía algunos, y entonces a estas personas que faltaban, como estaba entonces había calles todavía en Carranque y en algunos barrios que no tenían nombre, se les puso. No me acuerdo en qué año fue, pero fue en la época de Pedro Aparicio, debió ser a principios de los 80. Sí, efectivamente. A mí me gustaría el paréntesis que ha hecho Fernando de que hubo muchas familias de Málaga que se fueron, sobre todo eran familias adineradas, burguesas, que no estaban para nada de acuerdo con aquellos ideales revolucionarios y que bueno, las familias conservadoras, bueno, pues precisamente viene de ahí, ¿no? De conservar su posición y de que nada cambie para mantener los privilegios. Y hay una anécdota muy, muy buena que fue recogida en la prensa de la época y que también está en el archivo de Narciso Díaz Escobar, en un boceto. La Junta Revolucionaria le propuso a la familia Heredia ya los descendientes de Manuel Agustín Heredia, que hiciera una escultura, una especie de escultura de monolito en la Plaza de la Constitución, precisamente para conmemorar la República, y la familia Heredia se negó. Eso es. O sea, le dio 100.000 vueltas y le puso 100.000 excusas diciendo que ellos no tenían ese sistema para hacer ese tipo de forja y tal, y precisamente se negó. Yo supongo que más allá de sus ideas conservadoras, también en deferencia a lo que le había ocurrido a la familia Lario unos años antes, que se habían visto obligados a huir de Málaga. Era un diseño de Joaquín Rucova, creo recordar, y era pues muy parecido al sonajero, al célebre sonajero que ahora está en García Grana. Pues era una pues rematada por una figura de la libertad con unos faroles. Tengo el boceto, lo vamos a rescatar. Sí, ese podcast ya lo hicimos, o sea que yo le voy a dejar las notas del podcast por si alguien se ha quedado con curiosidad por escucharlo, porque es una historia bastante chula, la verdad. Sí, y además ahí se ve perfectamente un poco el enfrentamiento, entre comillas, o le pongamos todo lo que entre las dos clases sociales, ¿no? Sociales, pues así es. Y para que veáis ya, para terminar, porque creo que nos queda poco tiempo. Sí, ¿no? vamos bien de tiempo, sin problema. Sí. Hay quizá la gestión más curiosa de José Moreno Vicó, la más curiosa fue la compra de 4.000 armas.
de que compre el ayuntamiento 4.000 armas es una cosa que nos ponemos, hoy nos pondríamos la mano en la cabeza. Para ello se hizo una comisión en la que dirigía un armero que había en Málaga bastante conocido, que se llamaba Juan Polo, y se fueron a París a Francia a comprar las armas, y de hecho se compraron. Y claro, el tema es que al año siguiente, en 1874, cuando ya las aguas habían vuelto a su cauce y estaba la situación un poco más normalizada, en el ayuntamiento se encontraba con que tenían en el almacén un montón de armas que no sabía qué hacer con ellas y que además todavía estaban sin pagar, no se habían pagado del todo. Fue cuando llegó Pedro Alonso García y Liborio García. Liborio García Bartolomé, que eran ya alcaldes conservadores, que ya estuvieron más tiempo. Se encontraron con esta, y fue durante los primeros meses de su mandato su gran problema. ¿Qué hacemos con esta arma? Hasta que al final consiguieron negociar con el gobierno, el propio gobierno de España, la venta al gobierno de estas armas, pero se perdió dinero. Claro. Pero bueno, al final se consiguieron vender. Y esas armas entiendo que eran tanto para la guerra como para las propias guardias. Era para armar a la Milicia Nacional. Eso, para la milicia. Para armar a la Milicia Nacional. 4.000 armas fundamentalmente para eso. Todos esos grupos de ciudadanos que iban por las calles y además disparaban al menor indicio de que se estuviera haciendo algo que ellos consideraban que no estaba bien. Sí. Uh-huh. Ahí también, simplemente por poner ya el broche, tú cuentas que el batallón al que pertenecía Fernández Micó intentó vengarse, finalmente no se produjo esa venganza o no mataron a nadie como represalia, pero también hay un detalle bastante curioso y es que el no sé cómo llamarlo, el que estaba al mando de ese batallón era precisamente un pintor malagueño ilustre también. Efectivamente, un pintor malagueño, Ferrandiz, ¿no? Exactamente. Ferrandiz, que era también miembro de la Milicia Nacional. Y que estuvo presente en el entierro del alcalde, que fue en el cementerio de San Miguel. Que tuvo que ser un entierro muy multitudinario. Que tuvo que ser un entierro bastante multitudinario. Hay que tener en cuenta que fue Moreno Micó como asesinado por los suyos. No fue por los del otro bando, eran por los propios suyos. Al fin y al cabo fue una revuelta dentro de su propio partido progresista, ¿no? Sí, efectivamente, fue al final, algo tan sencillo como no eres capaz de cumplir la promesa que ha hecho y en venganza, pues, que suena muy duro, pero era claro, en ese contexto histórico te la jugabas por nada. Pero yo le digo que estuvieron 8 años en la cárcel por lo menos, lo que fue, digamos, que también pagaron fue una buena pena, digamos. Efectivamente. Pues Fernando, a mí me gusta mucho esta historia, de verdad. Es que esa época me parece bastante convulsa, conocemos quizás poco también, y lo que tú estabas comentando, que ya lo hablaremos en podcast futuros, que grabaremos contigo, los cambios que vemos a nivel nacional, lo que hemos estudiado todos cuando estábamos en el colegio, las consecuencias que tienen luego en Málaga. Que eso quizás no estamos tan acostumbrados a verlo en los colegios cuando nos formamos sobre esta historia de España, y a mí me parece interesante. Es que Málaga siempre ha sido una ciudad muy progresista. Aquí tenemos el caso de Torrijos, ¿no? El caso de Torrijos, siempre ha sido una ciudad que siempre ha estado siempre ha sido de ideología muy progresista. La primera es la defensa de la libertad. Sí. Se hablaba de Málaga la Roja, la Roja luego después, claro. Siempre ha sido una ciudad, en ese sentido, sí. Muy efervescente. Totalmente. Pues Fernando, mil gracias, de verdad, que un placer. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias por estar de nuevo. Prometemos volver pronto, contigo. Pues muchas gracias. Ana, nosotros vamos a quedarnos citados para la semana que viene y yo quiero invitar a la gente a que siga mandando esas cuestiones, preguntas, historias que quieras que contemos. Sugerencias, saludos, lo que le apetezca, que además a nosotros nos encanta recibirlo. Sí, además de verdad, es un placer. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.